Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a realizar la revisión del Nuevo Testamento de don Manuel Iglesia González, el mismo autor de la Biblia Cantera Iglesias, el coautor, perdón, de la Biblia Cantera Iglesias. Entonces vamos a hacer esta revisión para que podamos conocer esta nueva obra de la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, hermanos, entonces aquí podemos ver cómo se llama este Nuevo Testamento, versión crítica sobre el texto original griego. Edición preparada por Manuel Iglesia González, Biblioteca de Autores Cristianos. Aquí podemos ver el lomo, Nuevo Testamento, BAC mayor 124. Podemos decir que este libro es de tapa dura, este Nuevo Testamento. Aquí podemos ver cómo es por dentro. Voy a sacar la tapita. Bien, para que podamos ver cómo es. Es bastante bonito el libro. Manuel Iglesias, Nuevo Testamento, de la Biblioteca de Autores Cristianos, de color verde. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata. Aquí dice, la BAC. La Biblioteca de Autores Cristianos fue fundada en 1944 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras fundamentales que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Sus ediciones de la Biblia, santos padres y doctores, autores medievales y renacentistas, fuentes del derecho y documentos del magisterio de la Iglesia se cuentan entre las aportaciones más importantes de la Iglesia a la cultura española y constituyen uno de los exponentes más egregios del patrimonio material católico. Así lo ha reconocido también el gobierno de España, que declaró a la BAC de interés nacional y la distinguió con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. La Biblioteca de Autores Cristianos ha gozado siempre del aprecio de la Santa Sede, que no solo ha expresado en numerosas ocasiones su estima por la labor realizada, sino ha alentado también a cuantos se afanan en llevar adelante tan elevado proyecto cultural y espiritual. Ha reconocido además su singularidad, la calidad de su específico ministerio y de su destacada significación histórica. Entonces, la Biblioteca de Autores Cristianos es la editorial que publica el Nuevo Testamento de don Manuel Iglesia González. Ahora vamos a ver su interior para conocerlo un poco más en detalle. Bien, entonces vamos a ver acá las primeras hojas, Nuevo Testamento, después Nuevo Testamento, educación crítica sobre el texto original griego, traducción, introducciones y notas de Manuel Iglesia González, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España, en el año 2017. Año 2017. Este es un Nuevo Testamento nuevo y me parece que este es el primer video que aparece de una revisión en internet, por lo que tengo entendido por YouTube. Bien. Con licencia eclesiástica de la Conferencia Episcopal Española. Bien. Manuel Iglesia González, Biblioteca de Autores Cristianos. Y ahí aparece obviamente que fue impreso en España. Y el diseño de la cubierta de la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, entonces acá aparece antes de la lectura, dice: siempre he sido yo aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios que libros muy concertados, en especial si no era
el autor muy probado no los había ganas de leer, porque algunas veces, con muchos libros, parece que nos pierde la devoción en lo que tanto nos va a tenerla, que está claro que el mismo maestro cuando enseña una cosa, toma amor con el discípulo y gusta de que le contente lo que le enseña, y le ayuda mucho a que lo aprenda, y así hará este Maestro Celestial con nosotras. Esto lo dijo Santa María de Jesús, quien vivió entre 1515 y 1582 en el libro Camino a la Perfección. Bien, entonces allí tenemos la presentación de este libro. Aquí podemos ver el índice con el que cuenta. Vamos a ir avanzando. Del prólogo a la primera edición. Bien, entonces dice: este libro viene a ser una reedición corregida del Nuevo Testamento que, unido al trabajo del profesor Francisco Cantera, apareció en la Sagrada Biblia de la Bac Mayor, pues conserva de él muchos elementos, pero miren hermanos, pero cerca de 20.000 cambios y correcciones hacen que con más verdad deba considerarse como una edición nueva, como otra edición. Para su objetivo y sus criterios, ¿será pedir demasiado esfuerzo al lector si digo que antes de usarla lea atentamente la introducción general de las siguientes páginas? Insistir en detalles gramaticales del Nuevo Testamento es poco ilusionante, pero me ha animado a hacerlo un viejo texto de Polanco, escrito el 21 de mayo de 1547, por encargo de San Ignacio de Loyola, espoleando al estudio de las humanidades clásicas, concretamente al aprendizaje de las lenguas clásicas. Según él, por ahí se empezó siempre, después de épocas en las que reinó en lugar de estudio la barbarie, no menos de letras que de hombres. Por lo demás, este trabajo se debe en gran medida a circunstancias providenciales con las que no contaba hace apenas 6 años. Pues todas las gracias tendría que empezar a darlas, desde mis primeros profesores de griego hasta llegar a los modernos dramáticos del Nuevo Testamento. Blas, de Brunner, Reckhoff, Blomskis, Trals y Serwitz, impagables ayudas en un trabajo tan árido. Por otros muchos que me han ayudado corrigiendo mi pereza y revisando pacientemente el borrador, y de los otros modos que solo Dios conoce, mi agradecimiento más sincero. A fin de que la palabra de Dios se muestre lo más desvelada posible, he intentado ahorrar palabras mías. Si en las notas he preferido la sequedad del lenguaje descarnado antes que el neogerondinianismo de cierta exégesis que envuelve lo real con excesivos ropajes y por eso mismo lo desfigura. Tal vez se deba al espíritu del padre Francisco de Isla, que después de más de 2 siglos cabalga todavía un tanto socarrón por la áspera inmensidad de estos campos góticos. Manuel Iglesias. Villa García del Campo, 15 de agosto del año 2000, Asunción de Nuestra Señora. Entonces, aquí está el prólogo de la primera edición, escrito por don Manuel Iglesias, quien fue el traductor de esta Biblia, como ya lo vimos, con 20.000 nuevas correcciones a la edición realizada de la Biblia Cantera Iglesias, en donde don Manuel Iglesias fue el traductor del Nuevo Testamento. Bien, entonces aquí aparece la nota de la segunda edición, nota de la segunda edición, ¿cierto? Esta es la más reciente. Dice: vuelve a la cuna donde tuvo su origen la vaca. Hace mucho más de 40 años, poco tiempo para algo que desee permanecer en lo esencial, sin dejarse arrastrar por las tormentas de cada temporada. En la traducción, he tenido interés de asemejar más el orden de nuestras palabras al orden de la frase del texto griego. Dicho de otra manera, mayor literalidad, aunque eso suponga dar más campo al hipérbaton. Bien, porque es una traducción más literal. Esa mayor literalidad deseo que sirva de mayor ayuda para los primeros destinatarios de esta obra, estudiantes de teología y del Nuevo Testamento, en contrapartida al intentar corregir inexactitudes o imperfecciones anteriores. Habré cometido otras nuevas, además de que nunca queda uno satisfecho. Algo me consuela, lo que por boca del bachiller Sansón Carrasco nos dejó dicho Cervantes, que sabía de publicar libros. Es grandísimo el riesgo al que se pone al que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeran. Bien,
Obviamente un libro nunca va a satisfacer a todos y siempre pueden haber posibles errores, y aquí lo reconoce con mucha humildad don Manuel Iglesias. Cuarto, he revisado las referencias bíblicas que ocupan ahora su espacio natural ante las notas al acabar el texto de cada página. Así serán un poco más útiles para quien desee usarlas y no rompen la secuencia de un capítulo a otro. He perfilado según los varios contextos en los que aparecen varios términos griegos, por ejemplo, el verbo anaginosko. 6. Desde mi deuda de gratitud con el padre Gumersindo Bravo, cuyo comentario teológico mecanografiado muy resumido me fue muy útil en la primera edición de la cita del Magisterio de la Iglesia, y ha aumentado mi deuda con los gramáticos del Nuevo Testamento, añado expresamente a Fray Poggi en su curso avanzado de griego del Nuevo Testamento. Entonces esto lo escribí en Madrid el 27 de marzo del 2016 en la Pascua Florida, don Manuel Iglesias. Es bueno e importante reconocer al traductor de esta magna obra. Introducción general. Vamos a leer un poco solamente. Una traducción no es solo un problema, sino un aluvión de problemas, porque siempre es, en algún modo, un proceso creador, aún inconscientemente. Toda traducción, buena o mala, incluye una interpretación de un texto dado. La dificultad está en encontrar el equilibrio. Para ser fiel, una traducción no puede ser mecánica, una palabra después de otra, pues ni siquiera la misma palabra significa lo mismo en contextos diversos. De ahí que el procedimiento exegético de la halajá rabínica, llamado será shawá, a palabras iguales, igual significado, es válido en pocos casos. Como ejemplo del Nuevo Testamento, basta pensar en la palabra gracia. No significa lo mismo en el cuarto evangelio que en las cartas de San Pablo. Y en la palabra fe, que ni siquiera en los escritos de un autor como San Pablo tiene siempre el mismo significado. No puede trasvasarse un concepto de una lengua a otra siempre de la misma manera. O si el recipiente externo es el mismo, habrá que advertir al lector que el contenido no es el mismo. No hace falta citar a Fray de Saussure para saber que el valor de cualquier término está determinado por lo que le rodea. Es necesaria la comprensión global de una frase para verterla en otra lengua como un todo. Bien, entonces aquí habla, en esta introducción se habla acerca de la relevancia que tiene la traducción, y que a pesar de que es una traducción literal, obviamente cuesta traducir el contexto en el cual se escribe de un idioma a otro. Y como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se tuvo que traducir del griego koiné a el español, como en este caso. Bien, aquí habla de esta traducción al Nuevo Testamento. Trae mucha información, como ustedes lo pueden ver. Habla aquí acerca de los tipos de notas. A, guías bíblicas directas indicadas en cursiva. B, referencias bíblicas. Y letra C, notas explicativas. Entonces existen 3 tipos de notas en esta Biblia. Observaciones finales. Aquí aparecen las abreviaturas de los libros del Nuevo Testamento. Aquí aparecen las abreviaturas. Y aquí ya comenzamos con el Nuevo Testamento. Aquí nos podemos dar cuenta de que están divididos y aquí los evangelios tienen su propia introducción. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el evangelio? Dice, suele decirse que el evangelio, vocablo griego que llegó a nosotros casi sin cambio a través del latín, significa buena noticia o buenas noticias. Esto, que en sí es verdadero, tiene el riesgo de que demos más importancia al adverbio griego eu que el nombre griego agelion, como si una mala noticia no tuviera cabida en el evangelio. El evangelio era cualquier mensaje o noticia procedente del emperador. Se da por supuesto que un heraldo ha de proclamar noticias buenas, por el simple motivo de que proceden del emperador. Normalmente lo son, el nacimiento de un príncipe, una victoria militar, etc., porque las otras noticias suelen ocultarse, pero también podían provenir del emperador noticias malas, subida de impuestos, una leva de los soldados, etc. Para evitar resistencias ante el evangelio, es bueno no olvidar esa definición. Estamos leyendo noticias del reino de Dios. El mensaje del reino, cuando el rey o el emperador es Dios. Evangelio es, por decirlo con palabras de Jesús, usó contra el tentador,
Toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es el Evangelio, toda palabra que sale de la boca de Dios. Por consiguiente, tan Evangelio es la parábola de la oveja perdida, como los reproches de Jesús a los escribas y fariseos hipócritas. Tan Evangelio es la invitación: venid a mí todos los que estáis sobrecargados, y yo os haré descansar. Como la posibilidad de que ese rey diga un día: apartaos de mí, malditos. Evangelio era, ante todo, palabra hablada, proclamada, predicada, pero junto a los primeros evangelistas, responsables de memorizar y fijar y transmitir en fórmulas el mensaje del reino de Dios, surgieron pronto quienes pusieron por escrito esa proclamación. Así el Evangelio pasó a significar también el escrito que contiene esos mensajes. Recordemos entonces, hermanos, que las buenas noticias del reino fueron predicadas por Jesús de manera oral. Sus discípulos, posteriormente sus apóstoles, la dieron a conocer también de manera oral, y después ya con el tiempo, unos 20 o 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recién pasó a utilizarse la escritura. Bien, utilizarse la escritura. ¿Qué es lo que es un evangelio? Explica acá. Hay bastante material para estudiar el evangelio. Aquí habla del evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, del evangelio de Lucas, el evangelio de San Juan. Y aquí ya comenzamos con el evangelio propiamente tal. Aquí estamos con el evangelio de Mateo. Mire las notas, son extensas, son muy completas las notas de estudio que tiene este Nuevo Testamento de don Manuel Iglesias. Bien, entonces podemos ver que el texto bíblico aparece en un párrafo, al igual que los comentarios del Nuevo Testamento. Bien, entonces aquí vamos a leer, como es nuestra costumbre, vamos a leer el libro de Mateo, el libro de Mateo, pero el capítulo 5. Bien, dice así: bienaventuranzas. Felices los que tienen espíritu de pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque ellos serán consolados. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los hambrientos y sedientos de la justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Después continúa: felices los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Felices seréis cuando se insulten y persigan y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Alegraos y estremeceos de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver los comentarios para ver cuán ricos son. Bien, entonces vamos a ver aquí. Mire, ese es el texto y mire el comentario. Extenso, mucho material que nos entrega don Manuel Iglesias. Del versículo 1 al 2, aquí el gentío. Literalmente las, artículo con valor de pronombre demostrativo. Multitudes, plural, que puede reflejar un uso del griego tardío. Sentarse a instruir, sentarse para enseñar. Expresión gráfica en los escritos rabínicos para resumir la actividad de un rabino. Tomando la palabra literalmente con la fórmula del Antiguo Testamento. Habiendo abierto la boca de él. Después de la proclamación viene la enseñanza catequítica. Bien, para los seguidores de Jesús, este discurso inaugural es programático, habla de reforma interior, de las actitudes internas necesarias para ese nuevo tipo de existencia o nuevo estilo de vida llamado salvación, reino de Dios, vida nueva, civilización del amor, término de Pablo VI. Las bienaventuranzas no tienen como objetivo propiamente unas normas particulares de comportamiento, sino que se refieren a actitudes y disposiciones básicas de la existencia, y por consiguiente no coinciden con los mandamientos. Pero no hay separación o discrepancia entre bienaventuranzas y mandamientos. Son ante todo promesas de las que también se derivan, de forma indirecta, indicaciones normativas para la vida moral. En su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo, y precisamente por esto son invitaciones a su seguimiento y la comunión de vida con Él. Cita de Juan Pablo II.
Después, el versículo 3, los que tienen espíritu de pobres. Literalmente, los pobres en cuanto al espíritu. Esos pobres son los Anawin del Antiguo Testamento. Conscientes de su radical necesidad de Dios, ponen solo a Él su confianza. Son los humildes, más bien los que carecen de bienes materiales. San León Magno. Esos pobres pueden ser ricos, como el rey David, que llamase pobre, aunque está claro que era rico, porque no tenía la riqueza a su voluntad. Si fuera realmente pobre, y de voluntad no lo fuera, no era verdaderamente pobre. San Juan de la Cruz. La bienaventuranza del rico que usa bien sus riquezas. En cambio puede existir un triunfalismo de la pobreza no evangélico. En Qumran, pobres de espíritu, parece ser título honorífico que se le atribuía a sí misma a la comunidad. Suyo es el reino de los cielos. Si uno se pregunta en qué sentido el reino de los cielos es suyo, se puede responder porque suyo es Cristo, ya que Él es el reino mismo. Eso lo dijo San Orígenes. Entonces aquí podemos ver que cuando habla de los que tienen el espíritu del pobre, bien, o espíritu de pobres, se refiere a los que están con pobreza espiritual, ¿cierto? Y hace esta comparación con los más pobres, los pobres del pueblo de Israel, quienes eran muy humillados entre los mismos judíos, muy similar a lo que ocurre actualmente en la India con el sistema de castas, bien, los intocables. Entonces, cuando hablamos de los más pobres de los pobres en Israel, en la época de Jesucristo, era muy discriminado, como hoy son en la India, los de la casta de los intocables. Bien, y por eso se hace aquí analogía. Después dice, para que ilumine, o de esa manera ilumina. Perdón, me salté una hojita. Es acá. Serán consolados por Dios. Ejemplo de la llamada voz pasiva, teológica, como los versículos 6, 7 y 9. Dios los consolará, Dios los saciará, Dios los llamará hijos suyos. No sé que ustedes pueden ver muchos comentarios en donde nos hablan desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista conceptual, para que podamos comprender el texto y valorar el enorme trabajo que hizo don Manuel Iglesias González. Bien, ahora vamos a leer el libro de Juan 1, que siempre lo hemos leído en Coleccionista de Biblias. El Evangelio de Juan. Vamos a ver entonces cómo lo traduce aquí. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo existía orientado hacia Dios, y el Verbo era Dios. Él existía en el principio, orientado hacia Dios. Todo llegó a existir por medio de Él, es decir, sin Él no existió nada. Lo que ha llegado a existir, de lo que ha llegado a existir. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué dice el comentario. Dice: obertura de todo el Evangelio de Juan, a modo de himno, canta la persona y la obra del logos, verbo, palabra, en varias oleadas sucesivas de los mismos temas, su preexistencia eterna, su existencia histórica, por su encarnación en medio del pueblo elegido, para revelar el misterio de Dios y la prolongación de su tarea de revelador del Padre en el ahora de la Iglesia. 1.2. En el principio intemporal absoluto, la eternidad del Verbo es la misma del Padre, es la misma, ¿cierto? Jesús fue encarnado, no creado. Recordemos eso, hermanos. Cronológicamente, nada existió anterior a él. Aunque la sinagoga del siglo I después de Cristo no hablaba de la preexistencia del Mesías, está difundida la persuasión de que vendría del más allá. Juan habla de la preexistencia del Mesías en su sentido cristiano pleno, ¿cierto? Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, como obviamente lo dice el credo en versión extensa. El Verbo, siguiendo la tradición occidental a través de la Vulgata latina, la palabra mental o pronunciada del Padre, existente desde siempre, expresión e imagen perfecta del Padre en su relación con el mundo. Su trasfondo en Juan no es el logos de Filón, sino la sabiduría divina de los escritos sapiensales del Antiguo Testamento, y el Menrá de Yahvé en el Targum, hacia Dios, vuelto hacia Dios,
tendiendo hacia Dios, no en sentido local, sino de convivencia, de vida en común. Para Orígenes, basado en la contemplación platónica, el Verbo es Dios, en cuanto contempla incesantemente al Padre. Quedan expresadas tres afirmaciones doctrinales acerca del Verbo de Dios. A. Su preexistencia eterna. B. Su personalidad distinta de Dios Padre. C. Su divinidad. El verbo sujeto gramatical era Dios. El verbo era divino. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios, ¿cierto? Entonces, Cristo tenía su preexistencia eterna antes de venir a la tierra, estaba desde los comienzos, y Él creó todas las cosas que existen, que su personalidad es distinta a la de Dios Padre, y su divinidad, ¿cierto? Que significa que Él es un Dios. No es un Dios politeísta, sino que pertenece a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, hermano, esta Biblia es un lujo, bien, muy recomendable si usted quiere aprender más acerca de los textos bíblicos. Si usted quiere que yo haga una comparación con Biblias, bienvenido sea, estoy a su disposición. Después del texto bíblico en sí, bien, aquí tenemos el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. Después sigue un índice analítico. Bien, un índice analítico de palabras. Abad, Barrabás, y continúa. Y termina con mapas. Mapas que no son en color, pero sí mapas que poseen bastante información. Aquí está la Palestina en los tiempos de Jesús. Recordemos que estos mapas son del Nuevo Testamento. Bien, del Nuevo Testamento. Después aquí aparece otro mapa de los viajes del apóstol San Pablo. Bien, el viaje del apóstol San Pablo. Y aquí aparece que se terminó de imprimir este volumen del Nuevo Testamento de la Biblioteca de Autores Cristianos el día 11 de junio del año 2017, festividad de San Bernabé, apóstol, en los talleres de la imprenta COFAS, Móstoles, Madrid. ¿Cierto? Y esa ha sido, hermano, la revisión del Nuevo Testamento, versión crítica, de don Manuel Iglesias González. Bien, entonces tenemos otro aporte más para seguir aprendiendo los textos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así más personas puedan conocer el maravilloso mundo de la diversidad de Biblias, traducciones y revisiones que existen en nuestra Santa Iglesia Católica, tal como ahora hemos revisado este Nuevo Testamento, que es nuevo, que es muy poco conocido y que esperamos que sea de gran aporte para los católicos que quieren aprender más acerca de su fe, Como esta es una versión crítica, el lenguaje es elevado, ¿cierto? Entonces es recomendable para personas que tengan mayores estudios académicos y que deseen investigar más en profundidad la sintaxis, obviamente, que quieren estudiar el origen de las palabras, que deseen estudiar, no sé, los mensajes que se tratan de dar a conocer, porque aquí hay bastante conocimiento, hermanos. Entonces la idea es que puedan aprender, que puedan comprender que la palabra de Dios es viva. Si tú obviamente no tienes los estudios académicos, puedes estudiar otras Biblias, como ya lo hemos dicho reiteradamente en Coleccionista de Biblias. Puedes estudiar de la Biblia de Latinoamérica, de la Biblia de Usala Hoy, de la Biblia Vía, Biblia de la Iglesia en América, de la Biblia de América, entre otras, que son más pastorales. Y lo importante es que leas la Biblia todos los días, y te lo pongo por meta, aunque sean 15 minutos, y te la vas a leer durante un año. Bien, amados hermanos, me despido. Espero que ustedes estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere y nuestra Virgen Santísima ruega por nosotros. Que estén muy bien. Chao.